Hay países que existen en el mapa. Y hay países que existen en el alma del mundo. Perú no es un país. Perú es una herida de belleza en la tierra. Una cicatriz de oro que el tiempo no ha podido borrar. Y hoy, en el año 2026, cuando el planeta entero está mirando hacia nosotros, voy a contarte por qué Perú no tiene competencia. Por qué somos, sin discusión, el país más extraordinario que jamás ha existido sobre esta tierra. Pero antes de que me digas que estoy exagerando, quiero que te quedes hasta el final. Porque lo que te voy a contar hoy no lo vas a encontrar en ningún libro de texto. No te voy a hablar como guía turístico. Te voy a hablar como lo que soy, un peruano que conoce su tierra, que la ama con locura, y que está absolutamente harto de que el mundo no entienda la magnitud de lo que tenemos. Empecemos con algo que muy poca gente dimensiona de verdad. Perú tiene costa, sierra y selva. Sí, todo el mundo lo sabe. Te lo enseñan en el colegio desde primero de primaria. Pero lo que nadie te explica bien es lo que eso significa en términos reales. Significa que en un solo país, en un solo territorio, conviven realidades geográficas que en otros continentes están separadas por miles de kilómetros. El desierto más árido del mundo está a pocas horas de la selva amazónica más densa del planeta. Las cumbres nevadas de los Andes a más de 6.000 metros sobre el nivel del mar están a un vuelo corto de playas tropicales donde el Pacífico rompe con una fuerza brutal. Esto no es normal. Esto no le pasa a casi ningún país en la Tierra. Y a nosotros nos pasa todos los días. La Cordillera Blanca. Ahí empieza algo que me pone la piel de gallina cada vez que lo pienso. El Huascarán. 6.768 metros de roca, hielo y eternidad. La montaña más alta del trópico en todo el mundo. No de Sudamérica, del trópico entero del planeta. Y está en Perú. Está en Ancash. Está en nuestra casa. ¿Saben cuántos países quisieran tener algo así y no lo tienen? Alemania entera cabría varias veces en nuestra cordillera. Y nosotros vivimos con eso como si fuera normal, como si fuera cualquier cosa. Pero esperen. Porque si la cordillera es brutal, lo que hicieron los que vivieron ahí arriba es algo que la ciencia todavía no termina de explicar. Los incas. Hay que hablar de los incas. Y hay que hacerlo en serio, no como cuento para turistas. El Tahuantinsuyo fue el imperio más grande que ha existido en el hemisferio occidental. Más grande que cualquier nación europea de su época. Se extendía desde lo que hoy es el sur de Colombia hasta el norte de Argentina, abarcaba Ecuador, Bolivia, Chile. Todo eso bajo una sola administración, una sola visión, un solo pueblo que salió del Cusco y cambió el continente para siempre. Y lo hicieron sin rueda, sin escritura alfabética, sin caballos. Con una ingeniería de quipus, de caminos, de terrazas agrícolas y de arquitectura de piedra que hoy, en el año 2026, con toda la tecnología del mundo encima, los ingenieros más avanzados del planeta siguen sin poder replicar con exactitud. Machu Picchu. Tengo que hablar de Machu Picchu aunque ya todo el mundo la conozca, porque creo que el mundo la conoce pero no la entiende. Esta ciudadela no es solo bonita. No es solo fotogénica para Instagram. Machu Picchu es la prueba física, arqueológica, irrefutable de que hubo una civilización aquí en los Andes que pensaba de una manera tan avanzada que ubicó una ciudad entera en la cima de una montaña, en un punto geográfico donde las nubes la ocultan de los valles de abajo, perfectamente alineada con los solsticios, con un sistema de drenaje de agua tan eficiente que sobrevivió 500 años sin que nadie la mantuviera. 500 años sola en la montaña. Y sigue en pie. Una de las 7 nuevas maravillas del mundo. La única ciudad de Sudamérica en esa lista. La única. Y el Cusco. El Cusco, que era el ombligo del mundo para los incas, el centro de todo, la capital del Tahuantinsuyo, hoy es una ciudad viva donde el pasado y el presente se mezclan de una manera que no existe en ningún otro lugar del planeta. Caminas por el centro del Cusco y pisas piedras incas. Las mismas piedras que pisaron los emperadores. Esa pared que ves, esa esquina perfecta, ese encastre de roca sin cemento que resiste terremotos cuando los edificios coloniales que construyeron encima se caen, esas son piedras incas. El Cusco no es un museo. El Cusco es una ciudad que respira historia con cada baldosa. Pero hay algo que me llena de un orgullo extraño, porque no es el orgullo fácil, no es el orgullo del que alardea sin fundamento. Es el orgullo del que mira hacia atrás y entiende que lo que hubo aquí fue absolutamente único. El Valle Sagrado. La tierra más fértil de los Andes. El río Urubamba bajando entre montañas cubiertas de andenería inca, esas terrazas de cultivo escalonadas que los incas construyeron para domesticar la ladera y producir alimento donde nadie más hubiera podido. Esos andenes no son decoración. Son tecnología agrícola. Son la solución que una civilización de los Andes encontró para alimentar a millones de personas en terreno vertical.
Y funcionaron. Funcionaron tan bien que algunas siguen en uso hoy mismo, en el siglo XXI, produciendo maíz y papa igual que hace 500 años. La papa. Esperen, que esto es importante y no lo dicen suficiente. La papa es peruana. El tomate es mexicano. El cacao es mesoamericano. Está bien, pero la papa, ese tubérculo que alimenta al mundo entero, que es la base de la cocina de Rusia, de Irlanda, de Alemania, de media Europa, ese ingrediente universal, viene de aquí, de los Andes peruanos. Hay en Perú más de 3.000 variedades de papa. 3.000. El mundo entero conoce 5 o 10 variedades en sus supermercados. Aquí tenemos 3.000. Y eso no es todo. La quinoa, ese superalimento que hoy es tendencia a los restaurantes más caros del mundo, que los nutricionistas europeos y norteamericanos recomiendan como si fuera un descubrimiento nuevo, ese grano lo cultivaban los incas hace 3.000 años. Éramos nutritivamente avanzados mucho antes de que el mundo lo supiera. Lima. Lima, que hoy es una megalópolis de más de 11 millones de personas. Lima, que tiene el centro histórico más grande declarado Patrimonio de la Humanidad en América. Lima, con Miraflores sobre los acantilados del Pacífico, con Barranco, que huele a bohemia y a arte, con San Isidro, que tiene los rascacielos y los parques. Lima, que tiene los mejores restaurantes de Latinoamérica, que tiene una escena cultural que compite con Buenos Aires y Ciudad de México. Esa Lima que muchos visitantes llegan pensando que van a ver una ciudad gris y polvorienta y terminan con la mandíbula en el suelo porque no esperaban tanta vida, tanto sabor, tanta historia en cada esquina. Pero Lima es solo la puerta de entrada. Porque el Perú real, el Perú que te cambia, empieza cuando te alejas de la capital. Arequipa. La ciudad blanca. Construida en sillar, esa piedra volcánica blanca y porosa que le da a la ciudad una textura que no existe en ningún otro lugar del mundo. Arequipa, con el Misti mirando desde arriba, un volcán perfecto, casi simétrico, cubierto de nieve en la cima, vigilando la ciudad desde siempre. El centro histórico de Arequipa también es patrimonio de la humanidad. Y el cañón del Colca, a pocas horas de allí, es uno de los cañones más profundos del planeta, el doble de profundo que el Gran Cañón del Colorado que tanto presume Estados Unidos. El doble. Y en el fondo de ese cañón hay comunidades que todavía viven con las tradiciones de sus ancestros preincaicos. Y volando sobre esas paredes de roca, el cóndor andino. El ser vivo volador más grande del hemisferio occidental, con una envergadura de 3 metros que cuando la ves de cerca no puedes creer que algo así exista. Las líneas de Nazca. Aquí es donde la historia peruana entra en un terreno que hace que la mente se detenga y simplemente no pueda procesar. En el desierto de Ica, en una planicie desértica de casi 500 kilómetros cuadrados, hay grabadas en la tierra figuras gigantescas. Un colibrí de 100 metros. Una araña perfecta. Un mono. Un astronauta, dicen algunos. Líneas perfectamente rectas que se extienden por kilómetros sin desviarse ni un milímetro, visibles en su totalidad solo desde el aire. Las hicieron culturas que vivieron aquí entre el año 500 a.C. y el año 500 después de Cristo. Sin tecnología aérea. Sin drones. Sin satélites. Y son tan perfectas, tan grandes, tan precisas, que hasta hoy, en el año 2026, nadie en el mundo científico se ha puesto de acuerdo en cómo las hicieron ni por qué. Nadie. Ese misterio vive en territorio peruano. La Amazonía. Quiero que piensen en esto. Perú es el tercer país del mundo con más superficie de selva amazónica. Después de Brasil y antes que Colombia. Millones de hectáreas de bosque húmedo tropical donde vive el 10% de todas las especies del planeta. No de Sudamérica. Del planeta. Puerto Maldonado, la puerta de entrada a Madre de Dios, uno de los ecosistemas más biodiversos que existen sobre la Tierra. Iquitos, la ciudad más grande del mundo sin acceso por carretera. Solo se llega en avión o en barco por el río Amazonas. Una ciudad de 500.000 de personas en medio de la selva, accesible únicamente por agua o por aire. Eso no existe en ningún otro país del mundo en esa escala. El lago Titicaca. A más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, el lago navegable más alto del planeta. Un mar interior en los Andes. Las islas de los Uros, construidas sobre totora, material vegetal que flota, donde viven comunidades que llevan siglos manteniendo una tradición que no tiene parangón en ningún lugar del mundo. El Titicaca, que en la cosmología andina es el lugar donde nacieron el sol y la luna. Donde nació Manco Cápac y Mama Ocllo, los fundadores del imperio inca. El origen de todo. Y ese origen está en Perú. La Reserva Nacional de Paracas. La Costa Ballestas, a veces llamada las Islas Galápagos del Pobre, aunque eso me parece injusto porque Paracas tiene su propia grandeza que no necesita comparación con nadie. Lobos marinos, pingüinos de Humboldt, pelícanos, flamencos, cóndores que bajan hasta la costa.
Una biodiversidad costera que es un tesoro en sí mismo. Y el desierto de Ica con Huacachina, ese oasis literalmente rodeado de dunas de arena que parecen sacadas de una película, donde puedes practicar sandboard y sentirte en el Sáhara pero estás en Perú, a 2 horas de Lima. ¿Y sabe lo que me parece más increíble de todo esto? Que todo lo que les acabo de describir, toda esa riqueza, toda esa diversidad, toda esa historia, toda esa gastronomía, toda esa geografía imposible, esa biodiversidad que corta la respiración, todo eso existe en un solo país. En nuestra tierra. En Perú. Hay gente que necesita recorrer 5 continentes para ver lo que un peruano puede ver dentro de sus propias fronteras. Hay gente que estudia civilizaciones antiguas en libros y museos, y nosotros caminamos sobre ellas todos los días. Hay chefs que viajan al otro lado del mundo buscando ingredientes exóticos, y nosotros los tenemos en el mercado de la esquina. Perú no es un destino. Perú es una experiencia que te rompe por dentro y te reconstruye diferente. Y yo sé, porque me lo han dicho, porque lo he visto con mis propios ojos, que hay peruanos que a veces dudan. Que hay peruanos que miran hacia afuera y piensan que lo de afuera es mejor. Y a esos peruanos les digo, caminen su tierra. Vayan al Cusco si nunca han ido. Suban al Colca. Coman ceviche en el mercado de Surquillo. Páguense ese pasaje a Iquitos. Vean el amanecer desde las ruinas de Pachacamac. Pérdanse en el centro de Cajamarca. Porque cuando uno realmente conoce lo que tiene, se le acaba el complejo para siempre. Somos el país de los 3 mundos en uno. Somos los herederos del imperio más poderoso que existió en este hemisferio. Somos la despensa gastronómica del planeta. Somos la reserva biológica del mundo. Somos el misterio de Nazca y la maravilla de Machu Picchu y el silencio del Titicaca y la fuerza del cóndor y el sabor del ají amarillo y la precisión de la piedra inca. Somos Perú. Y eso, en cualquier idioma, en cualquier año, en cualquier rincón del mundo, significa algo. Significa todo.